Y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Y vamos a estar estudiando 3 versículos, del versículo 7 al versículo 9. Salmos capítulo 19, del versículo 7 al versículo 9. Y vamos a leer la palabra del Señor, estos 3 versículos, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Corría el año de 1517, un 31 de octubre. Una persona que en su juventud fue un monje, que hacía parte del claustro de los agustinos, fue ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Años después estudió teología fuertemente y se convirtió en un doctor en teología. En el año 1517 escribe 95 tesis contra las indulgencias de un hombre en Alemania llamado Juan Tessel. Juan Tessel era un hombre con una buena oratoria, y lo que llamamos nosotros palabras más castizas, era un hombre que tenía una labia muy grande. Juan Tessel recorría Alemania y lo que él enseñaba era lo siguiente: sé que muchos de ustedes han perdido a sus familiares y muchos de sus familiares están en un lugar que se llama el purgatorio. Pero hoy ha venido la esperanza a este pueblo. Hoy ha venido la esperanza a esta ciudad, a este país. ¿Cuál es la esperanza? De que si usted da un poco de dinero, entonces podemos sacar a su familiar del purgatorio. Es más, si usted pecó y da un poco de dinero, sus pecados van a ser perdonados. Es más, si usted en este preciso momento está pecando y da un poco más de dinero, sus pecados van a ser perdonados. No, es más, si usted está pensando en pecar en el futuro y da un poquito más de dinero, sus pecados que aún no ha cometido ya van a ser perdonados. Y eso se conocía como las indulgencias. Este hombre abusaba del pueblo católico romano en ese tiempo. Así que este monje Martín Lutero, del que estoy hablando, escribió 95 tesis contra las indulgencias de Juan Tessel. 2 años después, en 1519, es excomulgado de la Iglesia Católica Romana. 2 años después, en 1521, es solicitado en lo que se conoce como la Dieta de Worms. Y en esa dieta estaba el emperador de ese tiempo, el emperador Carlos V. También se encontraba presente Federico el Sabio, el elector de Sajonia, que era el príncipe que gobernaba a Martín Lutero. Y ese día, en la dieta de Worms, le pregunta a Martín Lutero un doctor en teología llamado Juan Eck: Martín Lutero, aquí tenemos todos tus escritos, todos los libros, ¿son tuyos? Y la respuesta de Martín Lutero es: sí, yo soy su autor. ¿Te retractas? Empieza por dentro de este hombre una lucha interna muy fuerte que tenemos todos los cristianos.
Así que dijo, denme por favor 24 horas. Al día siguiente, otra vez está frente al emperador Carlos V, frente a uno de los teólogos más reconocidos de la Iglesia Católica, Juan Eck, y vuelve y le pregunta, Martín Lutero, ¿te retractas? Y la respuesta de Martín Lutero fue la siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo retractarme, que Dios me ayude. Amén. Desde ese día entonces sale una gran premisa que gobierna la iglesia protestante histórica. La gran premisa es la sola escritura, solo la palabra de Dios. En la mente de Lutero estaba el pensamiento de que su conciencia era esclava a lo que solamente la escritura enseñaba. Todo lo que estaba por fuera de la escritura es conocido como algo extra bíblico. Su conciencia no era gobernada por algo extra bíblico. Hay otras cosas que son antibíblicas. Su conciencia no está gobernada ni está sujeta por cosas antibíblicas, sino por la sola escritura, la sola palabra de Dios. En otras palabras, la escritura es suficiente para el cristiano. De ahí nuestro tema en esta mañana, que es la sola escritura. Y quiero que estudiemos juntos entonces el Salmo 19, versículo del 7 al 9. Y quiero estudiar este salmo con ustedes. Quiero que usted también me ayude. Y en el tablero está la primera frase del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Miren muy bien esos 3 versículos. Mírenlos con mucha atención. Si mira el tablero, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted ve en esta frase? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo primero que usted ve? La ley es lo primero que estamos viendo, ¿no? Ahora, en la segunda frase del versículo 7, ¿qué es lo primero que usted ve? En la segunda frase. La segunda frase del versículo 7. El testimonio. Entonces tenemos ley y tenemos testimonio. ¿Qué tenemos en el versículo 8? Los mandamientos. Y en la segunda frase, ¿qué tenemos? El precepto. Ahora, ¿qué tenemos en el versículo 9? El temor de Jehová. Y en su segunda frase, los juicios. ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicios. ¿Qué nombre le podemos dar? Es la palabra de Dios, es la escritura. ¿Cierto que sí? Pero entonces, para ser un poco más exegéticos, entonces, ¿cómo le podemos llamar a esto? Le podemos llamar los nombres o los títulos que el salmista le da a la sola escritura. ¿Cuántos nombres o cuántos títulos le da el salmista a la sola escritura? 6. Ahora vamos a repetirlos todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. 6. Correcto. 6 nombres o títulos que el salmista le da a la sola palabra de Dios, a la sola escritura. Ahora, para los hebreos esto era muy importante. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías capítulo 6? Cuando Isaías tiene esta visión, y en la visión él ve a unos serafines que dicen que Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Algunos intérpretes dicen que lo que estaba diciendo los serafines era que Dios
son tres personas, es decir, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. Sin embargo, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando los hebreos querían dar énfasis a algo, querían llamar la atención del pueblo, querían decirle al pueblo, ojo, que lo que sigue es muy importante, usaban la repetición. Por lo tanto, cuando los serafines dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ellos están diciendo que esto es muy importante, que el Señor es único. La palabra santo traduce kadosh en hebreo, que significa único e incomparable. Así que en el Salmo 19, el autor, el salmista, le da 6 nombres a la sola escritura, a la palabra de Dios, con la intención de que el pueblo de Dios entienda de que no es un libro más, de que no es un libro común y corriente, de que es la palabra de Dios y por lo tanto el pueblo debe estar atento a ella, debe respetarla, debe valorarla, debe predicarla, debe escucharla y debe vivirla cuidadosamente. Y esa es la intención del salmista a darle estos 6 nombres a la palabra de Dios. Quiero llamar su atención, no tenemos el tiempo para ver todo lo que encierra los 3 versículos, entonces voy a procurar ir a las partes que creo que son más importantes. Miren el primer nombre que le da la palabra de Dios. ¿Cuál es? Ley. ¿Qué traduce la palabra ley aquí? La Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, va mucho más allá, porque la raíz de esta palabra hebrea traduce enseñanza o instrucción. En otras palabras, traduce doctrina. Lo que el salmista está diciendo es, la doctrina de Jehová, la enseñanza de Jehová, la instrucción de Jehová es perfecta. Esta palabra apunta al Evangelio. Es como si el salmista estuviera diciendo, el Evangelio de Cristo es perfecto. Él está apuntando a la doctrina cristocéntrica, es decir, a aquel Redentor que había de venir. La doctrina de Jehová es perfecta. Por eso esta palabra ley encierra toda la verdad de Dios. No solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino toda la verdad de Dios. Así que lo que dijo Cristo está también ahí, como si estuviese diciendo, las palabras de Cristo son perfectas. Lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras de Pablo son perfectas. Toda la escritura es perfecta, la sola escritura es perfecta. Quiero llamar su atención a otro nombre, el que está en el versículo 9. ¿Qué nombre es ese? ¿Cómo se llama? El temor de Jehová. Y si yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Usted qué me puede responder? El principio de la sabiduría, hacer las cosas que a Dios le agradan. Ahora, si nos damos cuenta, este término temor es muy amplio. Es muy amplio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ellos qué sintieron cuando pecaron? Temor, sintieron miedo. ¿Se dan cuenta? Pero ese temor fue un temor de miedo, de huir de la presencia de aquel que es santo y justo y nos va a castigar porque hemos ido en contra de su santa ley. Sin embargo, podemos decir que el temor es una conciencia espiritual elevada acerca de Dios. Es una conciencia espiritual elevada acerca de Dios. En otras palabras, a medida de que el pueblo de Dios conoce al Señor, peca menos. A medida de que el pueblo de Dios conoce al Señor, peca menos. Y acuérdense, amados hermanos, que hay pecados por omisión.
¿Sabía usted eso? Es decir, hay cosas que nosotros debemos hacer como cristianos y si no las hacemos nos es contado como pecado. Y muchos de esos pecados los cometemos diariamente, pecados por omisión. Así que una conciencia elevada acerca de Dios nos va a guardar y a proteger de pecados por comisión y pecados por omisión. La pregunta es, ¿cómo adquirimos una conciencia elevada, espiritual acerca de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué piensa usted? Sola Escritura. A medida que conocemos la palabra de Dios, nuestra conciencia espiritual se empieza a elevar. Es decir, es una conciencia educada que conoce al Señor. Y al conocer al Señor, entonces va a tener cuidado de pecar. Porque le conoce. Y la manera de conocerlo cada día más es una sola, hermanos. Es una sola. ¿Cuál es? Sola Escritura. Pero alguien me puede decir, yo a través de la oración también lo conozco, porque a través de la oración puedo tener comunión con Él. Es sí y es no. ¿Por qué? Porque al tener un conocimiento pequeño de la palabra de Dios, nuestras oraciones serán incorrectas. Lo que sale de nuestro corazón tendrá motivaciones incorrectas. Y podemos estar creyendo que somos los mejores oradores, que tenemos la mejor comunión con Dios. ¿Qué es lo que le da al cristiano una correcta devoción y oración? El correcto conocimiento de su palabra. Cada vez que lo conocemos a Él, vamos a saber cómo orar y cómo estar delante de su presencia, cómo presentarnos. A medida de que te llenas de su palabra, tus oraciones van a mejorar, van a cambiar, no serán repetidas ni vanas palabrerías. Por eso el temor a Jehová se cultiva llenándonos de su palabra. Por eso el salmista, mírenlo bien, versículo 9, le llama a la sola Escritura el temor de Jehová. Y quería llamar su atención en esos dos nombres que le da el salmista. Vimos la ley y vimos el segundo nombre. ¿Cuál fue? El temor de Jehová. Ahora, yo quiero que usted vuelva al versículo que está en el tablero. Y hemos podido ver aquí unos rasgos de lo que es los títulos o los nombres que el salmista le da a la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué puede ver usted más? Ahora yo le pido que usted mire muy bien el versículo, mírelo muy bien, con un buen ojo. Es perfecta, convierte el alma. Yo le hago una pregunta, ¿seguro que usted no está omitiendo algo? ¿De quién? Ah, bueno, entonces el autor no solamente nos enseña los nombres o títulos de la palabra del Señor, sino que en segundo lugar nos va a enseñar ¿a quién? A su autor. Ley de Jehová. Es decir, esa ley tiene un autor, un origen. ¿Y quién es su origen y su autor? Dios mismo. Mire que esas son las bases de la sola Escritura. Dios mismo es su autor. Por más de 1500 años, diferentes tipos de hombres escribieron. Y lo que es interesante e impresionante es cómo cada palabra que ellos escribieron tiene una misma línea de pensamiento. No se contradice,
lleva un mismo hilo, una misma idea durante 1500 años. ¿Y cómo es posible esto? Ah, sí, hay alguien que lo puede hacer posible. ¿Quién es? Su autor, porque su autor es Jehová Dios. Él es su autor. Hombres como profetas, coperos, sacerdotes, pastores de ovejas, reyes, escribieron las sagradas escrituras. Y en cada uno de sus escritos el Espíritu Santo estuvo guiándonos. Eso se conoce como inspiración orgánica. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre estos hombres y respetaba su personalidad. Por eso, cada autor escribió desde su personalidad, le dio su toque especial, su toque personal. El Espíritu Santo les dejó esa libertad a los autores. Sin embargo, lo que ellos ponían era inspirado por Dios. Por eso encontramos en las Escrituras literatura sapiensal. Encontramos en las Escrituras literatura poética, porque habían hombres que eran expertos en poesías y el Espíritu Santo utilizó eso para escribir las Sagradas Escrituras. Encontramos parábolas, encontramos narración histórica, encontramos cartas o epístolas, diversidad de literatura. Pero todo esto va al mismo punto. ¿Quién es su autor? Jehová. Y si el autor es divino, podemos decir entonces que toda la escritura es divina. Es inspirada, es divina. Su autor es divino porque su autor es Dios. Y es lo segundo que nos presenta el salmista. ¿Qué más ve usted ahí? Hemos visto nombres o títulos, hemos visto su autor, es un autor divino, pero ¿qué más podemos ver? Que es perfecta. Ahora vamos a mirar los versículos, los 3 versículos. Muy bien, versículo 7, ¿la ley es qué? La segunda frase, ¿la ley es qué? Fiel. Versículo 8, ¿la ley es qué? Son rectos. Segunda frase del versículo 8, ¿el precepto es qué? Versículo 9, ¿el temor es qué? Segunda frase, ¿los juicios son? Ah, bueno. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Cualidades. ¿Qué otro nombre le podemos dar? Virtudes. ¿Qué dicen los jóvenes, los niños? ¿Qué piensan ustedes, niños, jóvenes? ¿Qué nombre le podemos dar a esto? También ustedes pueden participar. Vamos a enumerarlos. Primero es perfecta. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Le podemos llamar a esto características. Características de la sola Escritura. El autor nos presenta las características de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, analicemos lo siguiente. Si la palabra de Dios tiene un autor divino que es Jehová, entonces tiene características divinas, porque su autor es divino. Así que el salmista nos presenta las características divinas de la palabra de Dios, de la sola Escritura. Y vamos a enumerar nuevamente estas características. ¿Cuántas características son? Son 6. Y vamos a enumerarlas. Usted las va a decir. La primera. Vamos a decirlo fuerte. La primera es. Segunda. Tercera. Cuarto.
Quinto. Sexto. Muy bien. Ya ustedes saben por qué el salmista escribe estas 6 características. Él quiere que quede claro que la palabra del Señor tiene virtudes, tiene cualidades, tiene atributos, tiene características. Él quiere que su pueblo entienda esta verdad. Y es muy interesante. Ahora vamos a volver a estas características, pero quiero seguir con otro punto que nos va a ayudar. ¿Qué más puede ver usted? Que convierte el alma. ¿Y eso es qué? ¿Un qué? Un resultado. ¿Cómo más le podemos llamar? Un cambio, una transformación. ¿Qué más? Un beneficio. Le podemos llamar evidencias. Evidencias. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios tiene un autor divino que es Jehová, por ende tiene características divinas. Pero si tiene un autor divino y características divinas, entonces tiene evidencias divinas. Y una de esas evidencias, ¿cuál es? Que convierte el alma. Y vamos a enumerar todas estas evidencias. La primera, que convierte el alma. ¿Cuál es la segunda? Que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es la tercera? Alegra en el corazón. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? Esa es una gran evidencia. Permanece para siempre. ¿Y cuál es la sexta? Todos justos. Esa es otra evidencia divina de la sola Escritura. Quiero que nos centremos en el tiempo que queda en las características divinas y hablaré un poco mientras las vamos estudiando de las evidencias divinas. Vamos a ir haciendo esto. Así que estudiemos la primera característica divina de la palabra de Dios. La palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta. Y la palabra perfecta es una palabra hebrea que significa algo que está entero, completo, lleno, total. Es decir, la palabra de Dios no le hace falta nada. Ni tampoco le sobra nada. Escuche bien esto. No le hace falta nada, pero al mismo tiempo tampoco le sobra nada. La palabra del Señor es perfecta en todo lo que hace. Miren ustedes, es perfecta para enseñarnos cuál es nuestra naturaleza, de dónde venimos, quiénes somos. Ella es perfecta. Es perfecta para inspirar nuestra vida, para vivir en esta vida, para darnos una razón de ser y de existir. Ella es perfecta para encender el entusiasmo y la pasión en nuestra vida por Dios. Ella es perfecta para iluminar nuestro entendimiento, para alumbrar nuestro caminar diario. Ella es perfecta para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ella es perfecta, y escuchen bien, hermanos, es suficiente para salvar a los pecadores. Ella es suficiente para convertir el alma y restaurarla. Ella es suficiente para sanar a los quebrantados de corazón. La palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta. Y cuando hablamos de ley, estamos hablando del Evangelio de Cristo también. El Evangelio de Cristo es perfecto. El Evangelio de Cristo convierte el alma, transforma el alma, levanta al caído y da nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna. El Evangelio de Cristo es suficiente porque es perfecto. Les hago una pregunta. ¿Por qué entonces los hombres quieren mejorar lo que ya es perfecto?
si no le falta nada, si no le sobra nada, ya está. Es perfecta. ¿Por qué los hombres quieren mejorarla? Y es una pregunta que les hago. Porque no la conocen, falta de entendimiento. Ahora, ¿sabía usted que los que la quieren mejorar son los mismos cristianos? Si ya es perfecta, no puede mejorar, porque ya es perfecta. ¿Cómo los hombres intentan mejorar lo que ya es perfecto, que es una locura? Bueno, cuando dicen lo que la Escritura no dice. Y lo dicen como si la Escritura lo estuviese diciendo. ¿Acaso la Escritura necesita que se le añada? No, ya está, es perfecta. Así como está bien. Hay otros hombres que le quitan a la Escritura. Eso no está en la Biblia. La Biblia no enseña eso. Ahí está. Así que, ¿por qué mejorar lo que ya es perfecto? ¿Por qué quitarle, por qué añadirle interpretaciones equivocadas? Si está así, así está bien. Así está bien. Hermanos, es una traición hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Eso es una traición contra la sola Escritura. Decir, he aquí dice el Señor, cuando el Señor no dice nada, eso es una traición. Decir lo que la Biblia no dice, es una traición contra la sola Escritura. Y miren qué peligroso es, porque si es una traición contra la sola Escritura, es una traición contra su autor. Y su autor es Dios. Así que la persona ofendida aquí es Dios mismo, cuando se habla en su nombre, cosas que Él no ha dicho. Cosas que Él dijo, pero son malas interpretaciones. Hay una ofensa directa contra su autor, que es Jehová. La expresión sola Escritura quiere decir que a la Biblia no se le puede añadir nada, aún en el tiempo en que vivimos, porque ya es perfecta. No hay revelación continua. No hay. Lo que el Señor quiso que conociéramos, hermanos, ya está aquí. Lo que Él quiso que usted conociera está aquí. Lo que no está aquí fue porque Él quiso que usted y yo no lo conocieran. Todo lo que Él quería que usted y yo conocieran está en la Sagrada Escritura. No debemos ir más allá. No podemos ir más allá. Lo que está escrito y está bien. Muchos opinan hoy en día que existe una revelación continua. Estas ideas vienen del lado liberal. Es evidente, amados hermanos, que esto es contrario a la misma Biblia. La palabra de Dios no permite otra palabra con la misma autoridad a su lado. ¿Cuál fue el problema en el tiempo de Martín Lutero? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el problema? Era la autoridad del Papa y las tradiciones. Entonces, el Papa tiene la autoridad incluso por encima de la Escritura para corregirla, para cambiarla, para añadirle. Y muchas de las tradiciones religiosas de la Iglesia romana por encima de la Escritura.
Así que Lutero dijo, un momento, no es el Papa, no son los concilios, no son las tradiciones, es la sola Escritura. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Ese es el problema y ese fue el nacimiento de la sola Escritura, en un contexto donde había una autoridad de un hombre y sus tradiciones religiosas. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro tiempo? En el mundo cristiano. Bueno, muchas personas dicen y toman el versículo de Juan capítulo 16, versículo 13, vamos a él, para argumentar que hay algo más. Fuera de la Biblia hay algo más. No te puedes conformar con la sola Escritura, amado hermano. Eso no es suficiente. Hay algo más. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y mire lo que dice el versículo 16, 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, noten bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. En otras palabras, Él aún nos puede guiar a otra verdad. Hay algo más. Si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, Él te va a enseñar algo más que no está en la Escritura. ¿Cómo te vas a conformar solo con la Escritura? Tienes que buscar algo más allá, algo más. Bueno, déjenme decirles que en el siglo XVI a estas personas se les conocían como los espiritualistas. No sé por qué, pero los espiritualistas tenían un pensamiento radical. Uno de ellos se llamaba Thomas Monser. Y Thomas Monser dijo, Martín Lutero, he tenido visiones, sueños, profecías, y yo soy el hombre enviado por Dios en este tiempo. Así que el Señor me ha dicho que hay que hacer justicia y hay que poner su reino por nuestras propias manos. Y Thomas Monser, con ayuda de otros, armó una tremenda revolución en el siglo XVI. Empezaron a quebrar los vidrios de las iglesias, a sacar las imágenes bruscamente, a quemar todas las cosas, incluso a matar a los que se le oponían. ¿Dónde empezó todo? En el más allá. La locura de Thomas Monser empezó en el más allá. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso no era importante para los espiritualistas, porque la Escritura era un libro. Pues sí fue inspirado, pero no es suficiente. Hay algo más. Y ese algo más le llevó a tener ideas locas y contradictorias a la misma palabra de Dios. ¿Cómo murió Thomas Monser? En una de sus revueltas lo mataron. Murió trágicamente. En este tiempo hay personas que creen que hay algo más aparte de la Escritura. Bueno, si hay algo más, ¿por qué no lo escriben? Si hay algo más, ¿por qué no lo añaden después de Apocalipsis? Si no es palabra de Dios, entonces ¿por qué no la escriben? Tiene que quedar registrada si es palabra de Dios. Ah, pero hay un problema, que en Apocalipsis encontramos que dice cualquiera que le añada a este libro. Ahí está el problema. Hermanos, no hay nada más después de la Biblia. Lo que el Señor quería que conociéramos ya está escrito en su palabra y está bien. El verdadero avivamiento, amados hermanos, no es como muchos dicen hoy en día. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel vivió uno de los más grandes avivamientos en su historia en el tiempo de Nehemías.
Fue impresionante. Pero ese avivamiento empezó con la correcta predicación de la ley del Señor. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote leía la Escritura? ¿Cuál era la reacción en el pueblo? La gente empezaba a llorar con la mera lectura de la palabra. Fue un gran avivamiento para el pueblo de Dios. ¿Qué es el avivamiento entonces? Es sencillamente volver a la Escritura. Eso es el avivamiento, volver a la Escritura. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que todo se hace con el nombre de avivamiento y lo último que se predica es la Escritura. Qué gran problema tenemos hoy. Porque entonces a un milagro le llaman avivamiento. Pero no es así. Si no hay una correcta predicación de la palabra, no pueden haber vidas transformadas. Y si no hay vidas transformadas, no hay avivamiento ni nada que se le parezca. Así que volver a la Escritura es el principio. Vamos a ella. Volvamos a la palabra del Señor. Y el Señor traerá avivamiento. En otras palabras, convertir a la gente, cambiar los corazones. Habrán hijos e hijos e hijos e hijos de Dios por todo el mundo. Solo por la correcta predicación de su palabra. Así que no esperamos un segundo Pentecostés. Y no lo esperamos porque fue algo histórico. En el día 50, el pueblo estaba preparado para tomar las cosechas. Y ese día el Señor quiso dejar una gran enseñanza. Así como mi pueblo reúne a su gente de todas partes del mundo a recoger las cosechas en el día 50, de hoy en adelante, con el descenso del Espíritu Santo, mi pueblo va a empezar a recoger la cosecha de todo el mundo. Y enseguida se levanta Pedro, predica el Evangelio y se convierte como 3,000. Ahí está la primera cosecha. De ahí en adelante hasta este siglo, hasta esta fecha, y aquí en esta ciudad, se está recogiendo la cosecha. Ese es el Pentecostés. No esperamos otro, ni pedimos otro. Queremos volver a la Escritura. Eso es lo que queremos hacer. Volver a la Escritura. Por eso, amados hermanos, en nuestros corazones no debe existir el anhelo de más revelaciones. ¿Por qué? Porque la revelación ya está escrita. Y está aquí en la Escritura. ¿Quieres la revelación de parte de Dios? Cómete este libro. Cómetelo. ¿Quieres conocer más al Señor? Cómete este libro. De lo contrario, no habrá crecimiento, no habrá temor a Jehová. La teología liberal enseña una gran mentira, amados hermanos. La premisa que ellos utilizan es la siguiente: la palabra, la Escritura contiene la palabra de Dios. Esa es la premisa que usa la teología liberal. La Biblia o la Escritura contiene la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿eso es verdad o es mentira? Vuelvo y les pregunto, ¿es verdad o es mentira? La teología liberal enseña que la Escritura contiene la palabra de Dios. ¿Es verdad o es mentira? No, así se equivoque, hermano, no importa, hágale.
Ahí está el punto. La Escritura no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esa es una diferencia que debemos conocer, porque la teología liberal, mire lo que enseña. Iglesia, este es un libro común y corriente. Un libro, si usted no lo vive, pues es un libro muerto. Error. Aunque usted lo viva o no, es la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces miren el peligro. Si usted lo tiene en su casa, es un libro más. Si usted no lo lee, es un libro que adorna su casa. Puede que sí le adorne, pero aunque usted lea o no lea, ese libro es la palabra de Dios. Nunca va a ser un libro más. Nunca. Y si lo queman, bueno, es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Léanla o no la lean, vívanla o no la vivan, es la palabra de Dios. No contiene, es. Porque si yo digo que contiene, quiere decir que hay cosas que tal vez no son la palabra de Dios. Tal vez unas sí son, tal vez otras no son, pero es una gran mentira. Toda ella es la palabra de Dios, desde el primer versículo hasta el último versículo. Por eso podemos decir confiadamente y citar esta primera frase en voz alta todos. 1, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta. Eso está bien. Y esa es la verdad que debe quedar marcada en nuestros corazones. Es perfecta. ¿Y qué evidencia hay? Hay más evidencia, necesitamos más evidencias. Hay una evidencia mayor que esta. Usted es testigo de eso y yo soy testigo de eso. Es perfecta porque convierte el alma. ¿Qué más necesitamos? Por eso, hermanos, anoche les decía y el Señor nos recordaba que hay que predicar la Escritura. Así la gente, así nuestros familiares nos rechacen. Hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la única manera de que el alma sea convertida es a través de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el medio que Dios predestinó. ¿Para cuál fin? De que sus escogidos conozcan la salvación. Así que la palabra hay que predicarla. ¡Qué evidencia tan grande! Un corazón de piedra, el Señor lo convierte en un corazón de carne. Un corazón insensible no puede ver a Dios, no puede oír de Dios, no puede hablar de Dios, no puede palpar las maravillas de Dios, no puede testificar de Dios. El Señor, a través de su palabra, rompe la piedra más fuerte y la convierte en un corazoncito que ahora es sensible a la voz de Dios, ama la palabra de Dios, ama los mandamientos de Dios, ve a Dios en sus obras, escucha al Señor en su palabra, predica del Señor y como si fuera poco lo hace con amor, devoción, fidelidad y pasión en su vida. ¿Qué produjo eso? La correcta predicación de la palabra de Dios.